La primera vez que realmente vine aquí, tenía un montón de extrañas sospechas paranoicas sobre qué estaba pasando aquí. Uno de los muy conocidos actores de televisión, que dirigió incluso la muy conocida película La Pasión de Cristo, está haciendo noticia en estos últimos días, luego de que se develara una entrevista que casi nadie conoce y ha estado muy reservada en todo este tiempo, que contiene unas reveladoras confesiones sobre el mundo de cine y la realidad espiritual que hay ahí, incluso nombrando al mismo anticristo y cómo es realmente la industria. A causa de eso está sonando en algunos medios las cosas que dijo y los detalles que logró revelar. Para los que no lo conocen, él es un famoso actor de televisión, además de ser director y productor de una de las más conocidas películas con fines cristianos, conocida como La Pasión de Cristo. Ahora, en esta entrevista, él expone algunas impactantes verdades sobre la industria del entretenimiento, que solo alguien que ha estado dentro de ese círculo puede hablar de su experiencia, y más aún mostrando la terrible realidad detrás de Hollywood, detrás de todo el llamado glamour secular, manifestando cosas muy interesantes que hará despertar a muchos que aún no conocen de este tipo de industrias. Dentro de su larga charla, él comenta sobre una entrevista que tuvo con un productor de televisión, y él dijo, y cito: Él vino a verme en una azotea en Nueva York, y el caminar parecía que flotaba a través de una multitud de personas. Él vestía todo negro. Era como una de esas viejas películas de vampiros, donde no caminan, pero se deslizan. Y él se sentó en una silla ahí a mi lado, y me asustó un poco. Es un tipo muy inteligente, y empezamos a hablar. Yo no sabía qué decir mucho sobre leer el guión. Entonces empecé a hablar sobre la Edad Media, y él empezó a hablar de torturas. Fue tan fuerte que mi asistente se fue porque no podía soportar escuchar más, y yo quise dejarlo, porque sabía que no quería trabajar con él, y se estaba poniendo aterrador. Luego me di la vuelta para evitar su mirada fija. Me puse a ver un edificio, y en la parte superior había una enorme iluminación que decía 666, y empecé a sonreír, y yo pensé, oh no, este es el anticristo. En otro momento él manifiesta sobre lo que muchos directores de cine piensan sobre las mujeres. Él dice, y cito: Hay un productor exitoso que conozco, no mencionaré su nombre, pero su opinión sobre las mujeres en el cine de principio a fin es muy breve. Él dice, mujeres en el cine, solo para desnudos o como fallecida. En ambos solo es mejor. Y es como si este hombre tiene una enfermedad espiritual, y lo aterrador es que creo que mucha gente piensa así. En otro momento de la entrevista, él habla sobre el fin primordial sobre esta industria. Él comenta, y cito: El sistema aquí está completamente basado en el dinero, y la forma en que se conectan a este sistema, todo se basa en dinero. Y creo que se convierte casi en una especie de religión, una la meca religiosa para los cineastas en esta industria aquí. Ahora, lo que no saben muchos es que la industria llamada industria cristiana es casi exactamente lo mismo. Todo es por dinero, todo se mueve por dinero. El fin no es predicar la palabra, el fin no es evangelizar. El fin es cuanto más emocionales son, más sillas llenarán y más dinero habrá, más fama habrá, más popularidad habrá. No les importa que hayan falsas enseñanzas, no les importa las herejías y apostasías. Ellos van donde el dinero está, y eso es también contado y testificado a lo largo del tiempo por diferentes productoras, diferentes agencias de eventos, diversos organizadores y productores, incluso algunos cantantes y actores, que también han salido de esa industria evangélica, y algunos de nuestros hermanos dan fe de eso. Con todo lo que cuenta este actor y muchas cosas más expuestas, no cabe duda que el fin del mundo es entretener a la gente para no darle importancia al pecado, no darle importancia al mal, al diablo y al anticristo cuando éste haga su pronta aparición. No les importa lo inmoral, no les importa lo pecaminoso por tal de ganar más dinero. Efesios 4:19 nos dice la verdad de su palabra, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Si alguien se aísla de la vida de Dios, irá más allá de la sensibilidad del pecado, va a perder la sensación de remordimiento, va a ir más allá de la realidad de la vergüenza. Cuando alguien desea vivir por su propia mente, se aísla de la vida de Dios, se aísla de la verdad de Dios. Y sabes lo terrible de esto, que si alguien elige ese camino, Romanos 1:28 dice, Dios los entregó a una mente reprobada. Dios los dejó. Si una persona escoge ese camino, después
después de cierto punto Dios los deja ir. En Apocalipsis 22:11 dice la Biblia: el que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Dios los deja ir, y todo empieza con una mente centrada en sí mismo, que lo lleva en mayor profundidad al pecado y a la falta de vergüenza, porque perdieron toda sensibilidad. Esa es la palabra en el griego que significa tener un callo, dejar de sentir dolor, dejar de preocuparse. Por eso el deseo personal es todo lo que sienten. Desean ser exitosos, tener fama, tener glamour. Y eso lo vemos en el mundo. Y tristemente aún dentro de la misma iglesia cristiana evangélica. Se dejaron llevar por sus deseos. Y peor aún, el mundo los gobernó para ser arrastrados a la lujuria, que significa en el griego aselgeia. Es la palabra más fea en el Nuevo Testamento y es usada con mucha frecuencia. Es el alma que está gobernada por el pecado, que está bajo tal dominio que no le importa lo que alguien diga, no tiene un sentido de vergüenza en absoluto. Ahora, esta palabra casi siempre va acompañada de otras palabras. Por ejemplo, 3 veces aselgeia está conectada con embriaguez. Lo vemos en Gálatas 5, Primera de Pedro 4 o en Romanos 13, que es comos en el griego. Literalmente significa celebrando en embriaguez. Está conectado con ese tipo de embriaguez abierta, sin desenfreno, sin vergüenza. 4 veces esta palabra está conectada con adulterio, con pecado de intimidad pecaminosa. Lo vemos en Marcos 7, en 2 de Corintios 12, en Gálatas 5 o en 2 de Pedro 2. Tiene referencia a una persona que no tiene más vergüenza que un animal en satisfacer su deseo íntimo, que eso es inmoral. Y 3 veces es usada con pleonexia, que es la palabra griega avaricia, y lo vemos en este versículo que mencionamos. Es una lujuria tan incontrolable que la gente ni siquiera conoce sus límites. Con tal de obtener más, son capaces de aceptar todo y hacer de todo. ¿Y eso acaso no es lo que pasa con la industria de la televisión y la música en el mundo? ¿Eso no es acaso lo que vemos en la industria evangélica de la televisión y la música? En Lucas 12:15 la palabra pleonexia está conectada con avaricia o codicia. Es el pecado de una persona que mira la vida solo en términos materiales. Y eso lo vemos en todos lados. Y créeme esto, que por la gracia de Dios y la influencia del Espíritu Santo y la Iglesia, hace que el mundo no llegue al fondo de todo este nivel. Pero tristemente será donde todo va a terminar ahí, cuando Dios quita el refreno en el tiempo antes del fin, conforme nos acercamos al tiempo del regreso de nuestro Señor Jesús. Por eso, si tú viniste a Jesucristo y no has cortado el sistema de este mundo en tu vida, cuestiona si tu salvación fue genuina. Primera de Juan 2 nos dice la Biblia: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. No améis al mundo ni las cosas que están en él. Porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y eso es lo que debemos enseñar tú y yo a los que están alrededor nuestro, para que salgan del mundo. Y si quieres entender más cómo esto está ganando terreno el día de hoy, necesitas ver estos siguientes vídeos que aparecerán a continuación, aquí en el Ministerio de la Verdad de su Palabra.